CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, y me da muchísimo gusto compartir micrófonos con mi querida Verónica Palafox. Vero, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ivonne. Me da mucho gusto igual estar contigo en este espacio dedicado a las mujeres y a sus familias, a todos quienes les interesan los temas que nos atraviesan a las mujeres. Las constituyentes marcamos precedentes. Queremos hablar un poco sobre esta otra guerra que se ha iniciado en los países de Medio Oriente, donde Estados Unidos está muy involucrado y a pesar de todas las intervenciones que ha realizado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue empecinado en que lo nombren como el nuevo, pues, portador del título de la paz, del Nobel de la Paz, cuando al final lo que está haciendo es empezar frentes de guerra por todos lados, ¿no? Pero cuando hablamos de guerras, no debemos olvidar que lamentablemente las mujeres que viven en estos territorios son de los principales objetivos que se tienen o son las que más sufren, no porque participen de forma directa en los conflictos, sino porque son tomadas como botines de guerra, llegan a los territorios y violan a las mujeres de esos países o pues no tienen manera de defenderse y mueren en medio de los bombardeos o de los tiroteos que se presentan, que son de alguna forma avalados por los mismos gobiernos. Sí, yo estaba pensando mucho, he estado pensando toda la semana mucho en las niñitas y los niñitos de esta escuela en Minab, que fue bombardeada y en la que murieron 163 personas. Y realmente, bueno, incluidos algunos profesores o personal, pero la mayoría eran niñas y niños que lo único que ellos querían era aprender, forjarse un futuro y bueno, llega un ataque con una visión totalmente de conquistador. Pues ahí vemos esta sociedad patriarcal donde sigue figurando esta figura del, del conquistador, del que quiere eh, mandar en el mundo, ¿no? Dirigirlo y sin pensar, como tú dices, en tanta gente inocente que pierde la vida o que se queda pasando hambre. Los niñitos, ahí, hemos visto niñas, niños en Gaza sin sus padres y buscando qué comer entre los escombros. Entonces es una situación que realmente nosotras no podemos dejar pasar de largo. Y hay ya una investigación que se está pidiendo por parte de Naciones Unidas, propiamente de esta escuela de Minaf, en el sur de Irán, porque lo que se pide por parte de la ONU es que se haga una investigación rápida, imparcial y exhaustiva, porque dice, esto puede configurarse como uno de los delitos de guerra o un crimen de guerra, que es una de las acciones pues que más se critican cuando hay este tipo de situaciones bélicas, ¿no? En esta ocasión, pues es Israel, Irán, países de Medio Oriente involucradas, insisto, con la intervención directa de Estados Unidos, pero que en medio de esto, pues son estas decenas de niñas que murieron o resultaron heridas después de que se dio este ataque en la escuela directamente y que ha sido calificado como es el más mortífero y devastador de los últimos días, según los mismos organismos que están tratando de vigilar que no se abuse o no se pase de los lineamientos que los gobiernos tienen para determinar que está permitido dentro de un espacio o territorio que se encuentra precisamente en este estado de combate, en este estado de guerra, ¿no?
Ya se hizo un funeral masivo donde se pudo ver a mucha gente que asistió a dar la despedida a estas 165 personas, niñas la mayoría. Y sí, efectivamente a mí me causa muchísimo coraje el que se considere un objetivo una escuela. En este caso lo vemos abiertamente, pero en otras ocasiones, por ejemplo, en Franja de Gaza, muchas escuelas son consideradas como espacios para los refugiados. Ahí viven porque ya no hay lugares seguros en su casa y supuestamente esos espacios son identificados como tal y no deberían de ser atacados. Sin embargo, eh, pues Israel, que es el que está detrás de estos ataques en estos momentos, tanto en Franja de Gaza como ahí en Irán, pues decide tirar directamente contra ellos sin importarle que en realidad ahí hay civiles cuando se supone que ellos están atacando grupos terroristas. Sí, creo que aquí debe de haber un llamado internacional mucho más contundente. Sabemos que la ONU, pues en últimos años, pues como que ha perdido un poco de toda esta autoridad que tenía, si bien pues hacía recomendaciones y promovía la paz y que los países estuvieran así. Finalmente, este organismo parece que está siendo borrado también del planeta, un organismo donde todos los países se reúnen para discutir los problemas comunes. Y bueno, pensamos que pues deberá de la comunidad internacional, pues debemos de no quedarnos callados, a la medida de nuestras posibilidades, de los espacios donde estemos, pues condenar estos ataques, ¿no? Y sobre todo, pues estas niñas, ¿no? Si aquí nosotras nos duelen mucho tanto feminicidio, imagínense ese número tan alto de chiquitas que fueron sacrificadas en una lucha por el poder, en una lucha que tiene que ver con, pues, con diferencias entre los países. Si bien en Irán las mujeres han tenido también muchas trabas, muchos asuntos para, por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, se les ha limitado mucho para su desarrollo y cada vez se les acercaba más esta posibilidad de estudiar, de salir de sus casas y todo, pero pues no hay razón como para que muera una mujer tampoco en ninguna parte del mundo, ¿no? Porque pues finalmente pues son, como tú dices, es sociedad civil y son parte de nuestras familias, de la gente que quiere vivir bien. Y no olvidemos que siempre hay formas más civilizadas de poder resolver los conflictos. O sea, hoy estar ante una guerra es avalar pues formas o pensamientos muy misóginos, machistas, arcaicos, cuando hay otras maneras. Lo que en realidad impulsa estas guerras son las ambiciones económicas y los sistemas eh, de financiamiento que está detrás de ello, ¿no? Donde la vida de las personas pues obviamente quedan minimizadas, no tiene ninguna importancia y la violencia extrema es lo que se puede observar en todos estos territorios. Yo de verdad digo, hay muchísimas personas que tienen mucho interés de viajar a Medio Oriente, conocer la cultura y todas las pues cosas que se tienen allá, pero yo digo, a nosotras me parece que esos territorios son muy, muy peligrosos, no solo en este momento por la guerra, sino por cómo se violentan los derechos humanos de forma cotidiana, de los derechos humanos de las mujeres. Y en los momentos de guerra, que lo insisto, lo repito, pues es todavía más, se incrementa todavía más la violación a los derechos de las mujeres y las violencias que podemos sufrir. Empieza a haber escasez de alimentos. Obviamente los centros de trabajo se cierran y esto impide que puedas tener pues con qué sobrevivir. Entonces es de verdad lamentable que se presenten este tipo de situaciones en el mundo. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas.
En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. En la boca del lobo, Esto dice así. Futuro precario, descendencia obligatoria. Reprodúcete, cásate, sé la escoria. No salgas de la remarcada línea divisoria. Mantente calladita, contigo no va la historia. Guarda tus modales, aprende a coser. Ten la cena preparada, sé una excelente mujer. Siempre fiel, no olvides que una dama debe ser. Y di por favor y gracias aunque te mate la sed. Y sé educada, hasta con el más tonto. Y deja hablar al camarada por lo pronto. Siempre empeñada en que tienes algo que decir. Si oyes una machistada, pues chica, respira hondo. Quítate esos pelos que no sé lo que pareces. Desde luego una mujer no parece un mequetrefe. Te mereces que te lo diga un macho men. Si quieres mis respetos, deja esa gilipolleces. Y no te quiero gorda, recuérdalo. Pero si estás muy flaca, me das asco y estás loca. Trastorno alimenticio, llamada de atención. Controlen a sus hijas que se meten en la boca. Esa forma de vestir saca lo peor de mí. Soy un pecador y no me puedo resistir. Que quiero que te pongas eso solo para mí. Llamas a acosar a lo que yo llamo insistir. Agredir, ¿qué me estás contando, payasa? Paso por tu cuerpo como Pedro por su casa. De guasa, es que encima vengas a por mí. Solo me hace reír ese puñado de amenazas. La vida ha sido así desde que el mundo es mundo. Y tú quieres cambiar los engranajes del reloj. Escúchame, no cambiaremos ni un segundo. Porque tocamos cima gracias a tu explotación. Valiente caballero, gentil y protector. Ábrele la puerta, cúbrete las espaldas. De cara a la calle saca siempre lo mejor. De puertas para adentro, deja claro quién manda. La calle para ti, ahora empieza a cumplir. Marca tu territorio, muestra tu porvenir. Abre bien las piernas cuando estés sentado. Ninguna mujer se siente cómoda en tu espacio. A lo que llamas natural se llama patriarcado. Sistema estructural que te otorga ser el amo. Si te quieren medir por el largo de tu polla, luego no te quejes si no alcanzas la gloria. Hablando de moral, no es instinto natural. Los educan para violar, luego no hables de mi honra. Que el largo de mi falda no define quién soy. Para caminar segura no hace falta que me esconda. 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 Así lo habéis escrito a lo largo de la historia. El poder en vuestras manos y el mundo lleno de escoria. Vas de sentimental o más bien de semental. Encima te dirán que tienes buena oratoria. Mi cuerpo no es corrupto, tu opinión no es principal. No somos un anuncio ni un objeto sexual. Guarda tu piropo para aquel que le interese. No permito más abuso y le pesa a quien le pese. Y fuego al machista. Joder. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la actriz Paulina Soto para que nos platique hoy sobre esta obra en la que ella está participando, El Tren Matraca, un viaje sensorial por la Sierra Tarahumara que celebra la diversidad y la naturaleza mexicana. Hola, muy bien, muchísimas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. El Tren Matraca es un espectáculo escénico
multidisciplinar para las primeras infancias. ¿A qué me refiero con primeras infancias? Pequeñitos en casa que van de los 3 a los 6 años, es perfecta la obra. Y la obra cuenta la historia de María, una pequeña niña chihuahuense que tiene su primera gran aventura, su primer viaje en tren. Su madre la lleva a visitar a su abuela y por ende tienen que hacer un viaje en tren cruzando toda la Sierra Tarahumara desde Chihuahua hasta Los Mochis. Ahí María, que es la niña chihuahuense, se hace amiga de Martina, una niña rarámuri, y juntas van a investigar y a tener nuevas aventuras a lo largo de todo el tren y también afuera en el campo conviviendo con animales de la naturaleza, y Martina, la niña rarámuri, dándole una lección importante de cómo poder convivir y conectar con la naturaleza. Dices que está dirigida a pequeñitos de 3 a 6 años, ¿no? ¿Por qué empezar con niños tan pequeños, con niñas tan pequeñas, a infundirles este amor por el teatro, a que sientan todo este ambiente y que les motive pues la imaginación y todo esto? ¿Por qué te llamó la atención estas edades? Me parece que una labor importante de nosotros como creadores escénicos es generar nuevos públicos. Sabemos que la siembra de la semilla de la compasión, de la empatía, de la sensibilidad y de la capacidad de poder sorprenderse y conectar con una manifestación artística comienza desde los más pequeños en casa. Así que, pues definitivamente es una labor que artistas escénicos de alto nivel, que son los que estamos compartiendo en el equipo del Tren Matraca, nos encontremos y creemos impulsemos la creación a partir de el objetivo de conectar con las primeras infancias. ¿Qué tan difícil es mantener la atención de los pequeñitos a esa edad? Digo, supongo que cada público tiene su cierta dificultad, pero para enfocarse a menores de 3 a 6 años, ¿qué tanto trabajo te ha llevado a ti, pues, que tengan la atención en la escena, en lo que están realizando? Bueno, son unos espectadores muy difíciles. Pocas veces, o más bien nunca, se les puede engañar. Entonces, todo lo que ellos ven, escuchan, perciben, sienten, tiene que tener verdad, y tiene que tener congruencia con su edad, con sus inquietudes. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos discursos, lenguajes, colores, estéticas que están creados para poder transmitirle a nuestros pequeños y pequeñas interlocutoras lo que nosotros queremos mostrarles. Entonces, es un discurso y es un lenguaje muy particular para que ellos se sientan cómodos y se sientan parte de la historia. ¿Tienen alguna interacción? ¿Se involucran en la obra? ¿Entran a escena o simplemente son espectadores? Son espectadores, Verónica, pero de cerquita. En el espacio escénico en el que estamos, un gran teatro que ha albergado a artistas del más alto nivel en nuestro país, el Teatro El Galeón Abramo Seransky, en el Centro Cultural del Bosque, nos permite poner una serie de colchonetas hasta adelante en el proscenio, a los cuales las familias son invitados a que se sienten en los colchonetas. Son los niños los que se sientan, se acuestan, se recargan, se enciman unos a otros para ver esta historia, y esto les permite estar mucho más cerca de la acción, mucho más cerca de la música, del baile, de la fauna y de la flora que nos ofrece la Sierra Tarahumara. Platícanos sobre tu personaje. Eres la mamá de la niña que es protagonista, ¿no? Sí, soy la mamá de María.
La mamá de María es una mujer de mis mismas características, de 45 años, que nació y creció y tuvo a María en la ciudad de Chihuahua. Es una mujer independiente, es una mujer que busca, es una mujer independiente, divertida, que le gusta la aventura, que le gusta viajar, pero que es miedosa y que su miedo se lo transmite a su hija de alguna manera, sus inseguridades se los transmite a su hija. Y podemos ver al inicio de la obra una María calladita, introvertida, temerosa, con susto de que de cualquier cosa mala pase, y al final vemos a una niña mucho más liberada y con ganas de vivir aventuras después de haber compartido con Martina. La mamá de María la acompaña durante todo el trayecto, y ella misma también pasa por un arco de experiencia que le permite analizar cómo son sus propios miedos los que está siendo transmitidos a su hija. ¿Qué otros personajes hay en la obra? Tenemos a muchos personajes, tenemos a María, la mamá de María, que interpreto yo, tenemos a Martina, que es la niña Rarámuri, tenemos a la mamá de la niña Rarámuri y al maquinista. También contamos con música en vivo. El compositor de la música original de Tren Matraca es un intérprete durante las funciones y él musicaliza toda la experiencia escénica en vivo con distintos instrumentos que van desde el violín, el bajo, el piano, distintos instrumentos de viento e incluso utiliza instrumentos que están en peligro de extinción del pueblo originario Rarámuri para ambientar, para sonorizar y para musicalizar este proyecto. ¿Dónde se están presentando? ¿Cuánto tiempo va a durar la obra? Todos los detalles, si tienen una página de internet o redes sociales para que puedan pues seguirlos, ubicarlos y ver pues más de cerca en dónde pueden pues sí asistir a ver este trabajo. Gracias. El Tren Matraca se presenta sábados y domingos a las 13 horas en el Teatro El Galeón Abramo Seransky en el Centro Cultural del Bosque. Tenemos ya pocas semanas, terminamos a principios de abril. Los boletos son sumamente accesibles, 80 pesos infancia, 150 pesos adultos, y además hay descuentos aplicables directamente en taquilla. Los pueden comprar en taquilla directamente en el Centro Cultural o en línea. Para llegar al Centro Cultural lo más fácil es Metrobús o Metro Auditorio Nacional. Paulina, pues te agradecemos mucho el haber estado aquí en Gafas Violeta. Sabemos que muchas de las compañeras, de las mujeres que son nuestra audiencia periódica, pues tendrán niñas, niños pequeños, a los que será bueno que involucren en estas actividades artísticas, porque el teatro siempre nos deja experiencias, como tú dices, multisensoriales, no es nada más como ahora que ven una pantalla y no van más allá, sino aquí perciben y pueden tocar realmente a los personajes. Te agradecemos mucho el haber estado aquí en Gafas Violeta y seguiremos atentas si tuvieras algún otro proyecto. Muchas gracias, Paulina. Muchísimas gracias por habernos brindado este espacio y por permitirnos hablar sobre este maravilloso proyecto que se encuentra en este momento en cartelera. No se van a arrepentir. Mamás pueden llevar a sus hijos, papás, abuelitos, tíos, tías, en fin. Es una gran experiencia que tendrán, y sobre todo que es un evento en familia que pueden vivir, que les va a transmitir muchísimo valor. Estamos en el programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio, queremos escucharte. Queremos escucharte.
Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. No acepto ser esclava de ningún señor. No recuerdo haber firmado un acta de sumisión. Mírame, mírame bien, mírame bien. Tengo firmes los pies para correr. Mírame, mírame bien, mírame bien. Soy mucho más que piel. No convierto la sangre en vino, pero me lo sé beber. No creo en lo divino, pero sí en la mujer. Mírame, mírame bien, mírame bien. Tengo firmes en los pies para correr. Mírame, mírame bien, mírame bien. Soy mucho más que bien. Los villanos serán los primeros en pedir otra solución. No basta con decir te quiero si no aceptas mi decisión. Ni locas, ni histéricas, nada de esto es exageración. Basta con unirse, compañeras. Las brujas tenían razón. No convierto la sangre en vino, pero me lo sé beber. No creo en lo divino, pero sí en la mujer. Mírame bien, mírame bien. Tengo firmes los pies para correr. Mírame bien, mírame bien. Soy mucho más que piel. Los villanos serán los primeros en pedir otra solución. No basta con decir te quiero si no aceptas mi decisión. Ni locas, ni histéricas, nada de esto es exageración. Basta con unirse, compañeras. Las brujas. Basta con unirse, compañeras. Las brujas. Ucari imas anchita manas aquí son chumunapikipas. Akatan hataki sumana sakit sunchuku. Mana kudichita mana ani sunchu. Causa ninchi, pachanchi, mana watasca. Largo es el recorrido que brujas han movido, dejando nuestra ancestralidad en el olvido. Ahora todo tiene sentido, pues nos hemos fortalecido. Soy mujer, bruja, pachamama y la luz está conmigo. Los villanos serán los primeros en pedir otra solución. No basta con decir te quiero si no aceptas mi decisión. Ni locas, ni histéricas, nada
Vamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Soy Indira Sandoval Sánchez, feminista, defensora de derechos humanos y morelense. Hago este énfasis porque quiero hablar sobre lo que está ocurriendo en torno al feminicidio de Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán. Empezó con una desaparición en la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la cual, por cierto, goza de total impunidad a costa de la autonomía. Es el único órgano autónomo donde el Congreso del Estado no puede nombrar ni remover a quien audita en sí mismo o fiscaliza los recursos de esta universidad. Recordemos que también esta universidad fue parte de la estafa maestra. Una universidad que solapa al amparo de la autonomía a agresores en las aulas. Mi reconocimiento y respeto a todas y todos los estudiantes que se movilizaron para hacer visible este caso y exigencia de justicia de Kimberly, una estudiante de la UAM, donde la fiscalía negó incluso que había asistido a la universidad. Fueron las y los estudiantes quienes demostraron con las cámaras que ella había asistido a clases. Después de todo esto, es una radiografía que deja ver la vulnerabilidad del Estado, tanto en la Procuración de Justicia, en políticas de prevención. No podemos permitir que todo el presupuesto para temas de políticas públicas en torno a las mujeres esté colocado en un subsidio de una tarjeta de corazón de mujer. Se requiere un programa estatal de seguridad que garantice la vida de las mujeres y de las niñas morelenses. Se requiere un presupuesto vasto y etiquetado que obligue a todas las autoridades del Estado a prevenir que esto suceda. El feminicidio no puede ser destino. Morelos se distingue por ser el estado con mayor índices de feminicidio por tasa poblacional. No somos el estado ni más poblado ni más grande territorialmente. Entonces, ¿cada cuántos metros cuadrados asesinan a una de las nuestras? Es fundamental que el fiscal comparezca ante el Congreso del Estado. Es fundamental una reforma profunda legislativa a la ley orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es fundamental que la gobernadora presente cuál es el plan de acción para garantizar la vida de las mujeres antes de colocarse un moño de cualquier color el próximo 8 de marzo. Es fundamental que se garantice la vida integral de las mujeres y las niñas en todo el estado y el cumplimiento de la alerta de género. Pero un tema más, tengamos memoria. El feminicidio de Ariadna, una mujer asesinada en la Ciudad de México y que su cuerpo fue encontrado sin vida en Tepoztlán, implicó que el anterior fiscal fuera encarcelado. ¿Qué? ¿La justicia es selectiva? ¿La memoria también es selectiva? ¿El accionar de las autoridades es selectivo? La presidenta de la República, hoy, en ese momento jefa de gobierno, determinó que tenía que haber consecuencias muy graves por obstrucción a la justicia del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona. Presidenta, gobernadora, por menos ya estarían persiguiendo a alguien más. ¿Acaso estas causas tan sensibles como lo son los feminicidios solo les sirven en campaña como una de sus agendas electorales o electoreras? El tema es muy serio. Este feminicidio de Kimberly no solamente no puede quedar impune, deja al descubierto la orfandad institucional en la que vivimos las mujeres morelenses y las niñas. Me sumo a la exigencia de justicia, pero también a que no pasen nunca más estos hechos. Alto a la impunidad, alto a las omisiones, alto a la opacidad y sí a la vida de todas las mujeres, por Kimberly y por todas las morelenses. Las constituyentes marcamos precedentes. Bueno, pues para concluir, ir cerrando este programa de hoy, quisiéramos hacer un comentario sobre una nota que precisamente publicó CIMAC hablando de la violencia contra las mujeres periodistas. Ellas publican que durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum acontecieron 338 agresiones contra mujeres periodistas, lo cual representa un aumento en comparativa con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el que se registraron 154 casos. Al parecer, fueron más, ¿no? En otras notas hemos visto que fueron más casos,
pero sin embargo, pues el número de casos es alarmante, pero yo creo que aunque fuera la agresión hacia una mujer periodista que ejerce su profesión con la mayor honestidad, hablando de lo que realmente sucede, no hablando de lo que otros quieren que se diga, pues no tiene por qué ser víctima de esta violencia. Violencia de todo tipo, desde violencia feminicida hasta agresiones y amenazas. No sé, ¿tú qué opinas, Ivonne, sobre este tema? Tú eres periodista y lo vives más cerca. Me sorprende el aumento de violencia en contra de las mujeres periodistas por el hecho de que Claudia Sheinbaum sea una mujer en el poder, la primer presidenta de nuestro país, y debería de ser más bien la oportunidad de hacer las cosas diferentes y que estas cifras bajaran. Además, me sorprende porque durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la violencia en contra de las y los periodistas fue en aumento. Entonces, yo creería que, pues, lejos de que fuera a aumentar, se podría tener una disminución. Sin embargo, no me parece algo sorprendente debido a que, pues, yo tengo a bien o a mal observar y ver las mañaneras de la presidenta casi todos los días y pues ahí se puede observar que en la misma conferencia siguen violentando a las compañeras periodistas que no son pues, o más bien que son críticas del gobierno, que no hacen preguntas sencillas, que son insidiosas, y que no le ponen los datos para, o la pregunta cómoda para que la presidenta pueda soltar sus cifras alegres, ¿no? Entonces, esto es una muestra solamente de lo que realmente se vive en el país y cuando se presenta este tipo de agresiones, nos habla de la falta de democracia en un país. Es decir, no podemos hablar de democracia en México si la violencia en contra de las y los periodistas sigue en aumento. Sí, creo que todo este tema de la libertad de expresión, pues ha sido un tema que viene décadas atrás abordándose y que pues ha sido una cuestión que las y los periodistas pues siempre han tratado de poner al frente, esta libertad de expresión. Y finalmente los gobiernos, y sobre todo ahora me preocupa, como tú dices, ¿no? Estando al frente del gobierno una mujer, los gobiernos siguen bloqueando esta libertad de expresión, porque cuando una periodista expresa lo que está, la realidad, como se está dando, hace un análisis realmente con un pensamiento crítico y analítico y profundo, pues inmediatamente tratan de ser, de callarla, de bloquearla o de quitarle sus espacios donde publica, donde se expresa, sea radio, televisión, redes sociales o prensa escrita, ¿no? Prensa impresa. Entonces, creo que, pues sí, como tú dices, las periodistas cada día están más expuestas y la violencia sube. Si hace años, como decíamos, pues les quitan sus espacios, las conminan a cambiar esta actitud crítica, pues hoy en día se exponen a ser asesinadas. Y creo que no es una forma de querer tapar las realidades de este país. Entonces creo que las periodistas deberán de tener mayor protección, no incitar, porque desde el sexenio anterior también se incitaba a esta violencia hacia también incluidos algunos hombres periodistas, ¿no? Pero se hablaba de estos, les decían, ¿no? Los contrarios, los malos, los críticos, como si fuera un delito hacer un análisis, como si fuera un delito exponer la realidad. Y creo que en estos tiempos en que tenemos más recursos para comunicarnos, pues hay menos posibilidades de hacerlo. También es importante decir que CIMAC no está realizando este ejercicio o esta investigación porque se le ocurrió,
sino que lleva ya prácticamente 2 décadas haciendo este tipo de investigaciones y que reflejan la situación de las y los periodistas en México, pero se enfocan directamente en la situación de las mujeres que realizamos periodismo. Y según sus cifras y de sus comparativos de años anteriores, el primer año de Claudia Sheinbaum, es el más violento que se ha registrado, es decir, donde se han generado mayores cifras. Si lo dividimos o tomamos estos casos que ellas manejan por estados, se puede observar que la Ciudad de México es el lugar donde se concentra la mayoría de los casos, es decir, el 18.93%, le sigue Coahuila, Guerrero, Puebla y Baja California. Pero me parece interesante que ellas dicen que esto no interpreta o no se interpreta en el sentido de que la Ciudad de México sea la más peligrosa para ejercer el periodismo, sino que es la muestra de que las mujeres periodistas han tenido que emigrar hacia la Ciudad de México para poder realizar su periodismo por una especie de desplazamiento interno debido precisamente a esas agresiones que ellas viven. Y dentro de estas agresiones encontramos las amenazas, el descrédito para su labor o la estigmatización, la intimidación, el hostigamiento y las campañas de desprestigio que no solo se hacen por ser periodistas, sino por ser mujeres, donde incluso se puede pues utilizar algunos estereotipos donde las intentan hacer como personas que no deberían, en las cuales no se debería de confiar porque les gusta a lo mejor irse el fin de semana con sus amigas a divertirse o las llegan a ver bailando en algún lugar y esto ya las pone en una situación supuestamente de no tenerles confianza, ¿no? Y obviamente también existen violaciones muy graves a sus derechos humanos donde pues hay personas o mujeres que han sido privadas de su libertad de forma ilegal, que no lo manejan como secuestro, sino es un tipo de delito diferente, o la detención arbitraria. Hay agresiones sexuales, se han presentado incluso feminicidios o atentados o intentos de feminicidios. Entonces, es importante observar esto porque es un panorama general de lo que ocurre en nuestro país, es un reflejo de lo que en parte se vive por parte de muchas mujeres, independientemente de que en esta ocasión se centren solo en las periodistas. Y también aquí hay un dato que me llama la atención. Si uno pensaría que hablaste de una X persona, un X delincuente o X fuera una venganza, ¿no? Pero resulta que aquí, según los datos de la nota, pues la mayoría de estas represalias y de estos violentadores nos están hablando de funcionarios estatales, funcionarios municipales y finalmente, bueno, dice que también incluye algunos otros periodistas del medio, pero sobre todo lo que es sorprendente es que desde las mismas instancias de poder es desde donde se violenta y se trata de callar a las mujeres y como tú dices, desprestigiarlas, ¿no? Porque finalmente cualquier situación en la que te vean, pues ya resulta un punto desfavorable para tu labor. ¿No? Y siempre yo recuerdo hace años también decían, ¿quién escribió esta nota? Pues un periodista hombre, tiene mucho prestigio, tiene mucha credibilidad. Una periodista mujer, pues hay que dudar porque cuáles son sus fuentes, qué hizo para que le dieran la información, o sea, siempre nos han, como, así como en otros espacios, igual en el periodismo, ha sido una tarea muy dura y muy pues muy ardua para que las mujeres periodistas demuestren todo este profesionalismo que tienen a la hora de ejercer su labor periodística.
Pero por eso hay que invitar a las mujeres que nos están escuchando, a los hombres que nos podrían estar escuchando, a que consulten el informe completo que presenta CIMAC. Les vamos a poner la liga aquí en el programa, en la liga del programa, si no se puede meter directamente a CIMAC Noticias o en la página de Facebook de CIMAC, donde pueden encontrar este informe completo y verificar a detalle qué es lo que dice. Se llama Entre el discurso y la desprotección y fue realizado recientemente, publicado en este mes, así que los datos están fresquecitos y listos para poderse analizar. Sí, y sobre todo en este mes de la mujer, pues abrazamos a las compañeras periodistas que valientemente ejercen su profesión. Finalmente, pues antes decían había profesiones de alto riesgo y creo que hoy en día el periodismo es el de más alto riesgo. Entonces las abrazamos desde Gafas Violetas y deseamos que pues cambie este panorama. Pues así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les agradecemos mucho que hayan estado durante esta transmisión de Gafas Violetas. Les mandamos un fuerte abrazo y pues nos escuchamos la próxima semana. Vero, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Qué gusto haber estado en este espacio compartiendo contigo el micrófono. Y como cada semana tenemos nuestra frase y la que elegimos para este día es de una escritora americana y dice, si el feminismo no fuera tan potente, la gente no se esforzaría en menospreciarlo. Está escrito por Jessica Valenti. Muchas gracias por escuchar. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.